Relatos del guardián del Nun. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. Los hijos de Azarías. La parábola del pago de la cosecha. Cierto día, Jesús y los discípulos se encontraban alojados en una casa en las afueras de Betania, cuando recibieron una visita muy especial. Llegaron hasta ellos unos cuantos hombres montados a caballo, y de un brioso corcel alazán brillante, descabalgó un señor mayor. Parecía alguien muy importante. Los discípulos se pusieron nerviosos, pero el maestro lo reconoció enseguida y salió a recibirlo en persona. Gracias, maestro José, por acogernos en tu casa. Le saludó Jesús mientras se daban un efusivo abrazo. A los discípulos les llamó la atención que Jesús lo llamara a maestro. Luego supieron quién era. Era nada menos que el señor José de Arimatea, maestro de Jesús cuando éste era niño, decano de los mercaderes y miembro reputado del Sanedrín de Jerusalén. Y además, seguidor de Jesús, aunque quería mantenerlo en secreto. Se conservaba muy bien a pesar de su edad. Se apoyó en el brazo de Jesús y entraron adentro. Jesús lo acomodó a su lado, y sus acompañantes se sentaron con los discípulos. Por favor, mi querido muchacho, continúa. Tan solo he querido venir para verte y escucharte. Le dijo José. Y Jesús continuó con las enseñanzas privadas a sus discípulos. Con tu permiso, mi querido maestro. Le dijo Jesús al anciano. Y José de Arimatea le hizo una reverente señal con su mano dándole permiso para continuar. Querido José, dime una cosa, ¿cómo van tus negocios por las colonias judías al otro lado del mar? Y José les explicó lleno de satisfacción, pues verás muchacho, por fin hemos abierto rutas hasta Efeso, Corinto y Tesalónica, ¿quién lo iba a imaginar hace unos años? Nuestros hermanos prosperan bien en aquellos lugares, se les respeta. Y no me extraña. Tienen allí nuestros hermanos la mente más abierta que estas momias de Jerusalén. A veces pienso, que aquí nos estamos pudriendo. Necesitamos un buen empujón de vigor. Este viejo olivo de Israel se está secando por dentro. Y todos los allí presentes escuchaban estas palabras del señor José con mucho respeto e interés. Eso es muy interesante, José. Precisamente, les estaba intentando enseñar la necesidad de abrir la buena noticia del reino a todas las naciones. Dijo Jesús. Y ahora, se refirió a los 12. Porque, lo que yo os enseño, es solo para Israel, o para todos. Y no sabían qué responder. Judas le dijo entonces. Pero maestro, nosotros somos el pueblo elegido, somos descendencia de Abraham. Y Jesús le respondió. Y ya os he dicho, que mi Padre puede dar hijos a Abraham de las piedras. Y sin embargo es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y Jesús le dio un codazo al viejo mercader. No me refiero a ti, José. Y el de Arimatea se sonrió poniéndole la mano a Jesús junto a la suya. Escuchad, lo importante es hacer la voluntad de Dios, no si están circuncidados o no. Y Jesús les contó esta primera parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Un día le dijo a uno de ellos, ve a la huerta y hazme un recado. Y éste le dijo, enseguida voy, padre. Pero no fue. Luego, el padre hizo lo mismo con el hijo pequeño, anda, ve a la huerta y hazme un recado.
Y el hijo menor le protestó porque no quería ir. Cuando su padre se marchó, se arrepintió de sus palabras y al final fue a hacer lo que quería su padre. Y Jesús le preguntó a Judas, dime, ¿quién hizo la voluntad de su padre? Y Judas respondió, pues el hijo menor, porque fue al final a hacer el recado. Has respondido bien, le dijo Jesús. Y el maestro les seguía explicando a los discípulos los secretos del reino de los cielos, pero estos no lo entendían bien. Simón Pedro le preguntó a Jesús: Maestro, para que lo entendamos, según dices, todos pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Nos podrías explicar cómo es este reino de los cielos? Pero, por favor, que podamos comprenderlo. Estos fariseos, saduceos y doctores de la ley son muy listos y saben muchas cosas, pero la mayoría de nosotros somos hombres de campo o pescadores. Nos cuesta entender. Y el viejo José se rió al escuchar los planteamientos de Pedro. Y es que Pedro era muy torpe para comprender. Y Jesús, como siempre que quería explicar lo profundo con cosas simples y cotidianas, se acordaba de cuando era niño y vivía con sus padres en aquella huerta. Cuánto aprendió allí. Y ahora que estaba con ellos su viejo maestro, se acordó de un episodio que ocurrió en aquella huerta, y del que este José fue conocedor. Y le vino a la memoria un día de vendimia, en el que el señor de aquella huerta les sorprendió a todos por su justicia. Podría servirle para explicarles a qué se parece este reino de los cielos. Y ahora les añadió esta segunda parábola. Pues en efecto, el reino de los cielos es semejante a un señor, que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con estos en un denario, los envió a su huerta. Salió luego a la hora tercia, y al ver a otros que estaban parados, les dijo: Podéis ir también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y nona, e hizo lo mismo. Y todavía salió una última vez, a eso de la hora undécima, y al encontrar a otros que estaban allí, les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día parados? Y estos le contestaron: es que nadie nos ha contratado. Entonces los mandó también a su viña. Al atardecer le dijo a quien administraba el dinero: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos, hasta los primeros. Y todos cobraron lo mismo. Y los primeros murmuraban contra el propietario, diciendo: estos no han trabajado más que una hora, y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y del calor. Pero él le contestó: amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti, ¿es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros, y los primeros, últimos. El que tenga oídos, que oiga. Y Jesús concluyó este relato. Pero continuó diciéndoles: y si no, mirad a este viejo carcamal, dijo Jesús refiriéndose a José de Arimatea. Con lo viejo que es, aquí está, al final de su vida escuchando, con más interés que cualquiera de vosotros, que por edad, podríais ser sus hijos. En verdad, mi querido José, tú estás más cerca del reino de los cielos que muchos de tus compañeros del Sanedrín. Dicho esto, Jesús miró a los discípulos y les dijo: aprovechad que tenéis aquí a este libro de crónicas viviente, y preguntadle lo que queráis. Los discípulos aprovecharon la oportunidad de tener allí con ellos a José de Arimatea, y Simón Pedro, haciendo de portavoz de los 12, le preguntó en este momento al viejo mercader: Señor José,
Hemos oído mucho hablar por boca del maestro, de muchos acontecimientos que ambos vivieron allí, en la huerta de Azarías cuando él era un niño. De hecho, os conocisteis allí. Nos llama mucho la atención todo lo concerniente a esta huerta, y a este Azarías. ¿Podrías contarnos algo más sobre este Azarías? Se ve que el maestro lo tiene en muy alta estima. Y esto, ya es suficiente para nosotros, para saber más sobre este agricultor tan interesante. Y el viejo José de Arimatea, asintió. Tenía los ojos cerrados, pero comenzó a contarles la siguiente historia, mientras los discípulos se arremolinaban interesados junto a él. Esto que os acaba de enseñar Jesús, es exactamente lo que sucedió en una ocasión allí en la huerta. Todavía lo recuerdo bien. Dio mucho de qué hablar. Aunque los hijos de mi muchacho Azarías también tuvieron un importante papel en todo esto. Pues como ya sabéis, había una vez un hombre, llamado Azarías. Fue uno de mis trabajadores más esforzados, y al final consiguió su sueño. Compró su propia tierra y se hizo señor de una gran huerta, se casó con mi hija, y me dieron 3 nietos, y también muchos dolores de sesera. Y todos se rieron al escuchar este comentario del viejo mercader. Cada uno tenía su temperamento. El hijo mayor era obediente, el segundo exigente, y el tercero egoísta y distraído. El hijo mayor lo quería y respetaba mucho. No tenía que hacer gran cosa para que su padre le tratara con afecto. Porque hacía las cosas según el corazón y las normas de su padre. Sin embargo, realmente era el segundo hijo quien más se parecía a Azarías. Por eso, discutían mucho. Este hijo se afanaba excesivamente en el trabajo de la huerta, y buscaba siempre el reconocimiento de su padre en todos sus quehaceres. Pero el hijo pequeño, era el más consentido por su padre. Y sin embargo, el más despreocupado, tanto del trabajo, como de su padre y hermanos. Mi querida hija murió al poco de nacer, por eso Azarías lo tenía siempre más protegido, porque creció sin madre. Se crió arropado en exceso, y los trabajadores de la huerta le permitían sus juegos y travesuras, por ser el más pequeño de los hijos de su señor. Y así se crió este niño. Todo lo que quería, lo tenía, no valoraba el esfuerzo de su padre, hermanos y trabajadores. Siempre que podía se ausentaba de sus obligaciones, y se ponía a satisfacer todos sus caprichos. Sus 2 hermanos mayores, a menudo se enfadaban con él porque el peso de sus tareas terminaba recayendo sobre ellos. Luego iban a su padre a darle todas estas quejas. ¿Y qué podía hacer Azarías? Este no era un jornalero cualquiera, era su hijo, su pobrecillo hijo, y mi nieto, que no tenía culpa de haberse criado sin madre. No lo podía echar afuera, donde nadie tendría piedad de él. Ni Azarías ni yo lo íbamos a permitir. Y Azarías se tragaba por dentro todo este sufrimiento. Azarías tenía unas extensas tierras de labranza, con uno de los mejores huertos de toda la comarca de Gosén, justo al lado de la meseta de Tiul. Sus hijos y esta huerta, eran la alegría de Azarías. Y dentro de esta alegría, había algo que no sabía muy bien explicar el porqué, pero que era el tesoro de su corazón. Era una enorme parra que tenía en el límite del viñedo, cuyas ramas sobresalían por encima de la cerca de piedra que la rodeaba.
Fue la primera semilla que plantó cuando se estableció en aquella tierra, y todavía no tenía mucha idea del arte de la siembra. Pero no tuvo otra idea que plantarla en medio de unas zarzas de moras. Pensaba que a su refugio, esta vid crecería mejor. Pero no podía imaginar que con el paso de los años, su crecimiento fuese tan espectacular. Sus racimos de uvas eran muy codiciados por todos los comerciantes de frutas y vinicultores, de las pequeñas ciudades de Tanis, Avaris, Zoán, y hasta en la gran urbe de Alejandría. Incluso el gobernador de aquella ciudad, que era muy aficionado al vino, se había encaprichado de su parra y su viñedo. En varias ocasiones había intentado comprar esa cerca de piedra con su parra incluida, pero Azarías siempre había declinado. No estaba en venta, pues era su tesoro. Jesús intervino y le dijo al viejo de Arimatea: «Oh José, no creo que les interesen todos estos detalles de la parra y de la huerta». «Claro que sí, muchacho. Todo tiene que ver, y todo está relacionado. No me trates como a un viejo senil. Eres igual de impaciente que de niño. No has cambiado nada, muchacho», le refunfuñó el viejo, continuando con el relato. En sus tierras vivían muchas familias, trabajadores y jornaleros que él había acogido. Sus casitas habían formado ya casi una pequeña aldea dentro de la huerta. Había una familia en especial a la que tenía mucho aprecio. Ya os lo podéis imaginar, se trataba de un tal José de Betlehem y María de Nazaret, su esposa. ¿Te suena de algo esto, muchacho?, le dijo mordaz a Jesús. Y los discípulos se rieron por la confianza, el cariño y el respeto que se tenían. Habían venido desde Betlehem, igual que Azarías, y eran conocidos de su hermano Joanam el pastor. Había venido con ellos un joven portentoso llamado Lamo. Aunque Azarías y Lamo ya se conocían, porque el hermano de Azarías, un tal Joanam, se lo presentó la última vez que estuvo en la huerta. Este Lamo era de las personas más inteligentes que he conocido nunca. Quiso conocer la huerta y los trabajos que Azarías quería llevar a cabo, y además de darle muy buenos consejos, le propuso la construcción de un molino para ser cada vez más autosuficiente. Azarías le estaba muy agradecido. Le dio muy buenos consejos sobre agricultura, fertilidad de las tierras, y además, en los días de descanso enseñaba a los niños de los trabajadores de la huerta. Sus alumnos predilectos eran su sobrino Moscóforo, que era pastor, y su pequeño amiguito, el hijo de este José, nuestro querido Jesús. Tu padre, que era carpintero y albañil, y estaba empeñado junto con otros trabajadores en la construcción de ese molino para la muela del trigo. Lamo pasaba algunas temporadas en la huerta, visitándolos y luego se volvía a marchar. Y José de Betlehem, que contaba con la recomendación de Joanam y de Lamo, demostró ser además de un excelente trabajador, uno de sus servidores más fieles, y llegó a ser el hombre de confianza de Azarías dentro de la huerta. Sus 3 hijos también valoraban a José, pues era muy trabajador, discreto y muy versátil en todo lo que se proponía para mejorar la huerta. Cada hijo tenía su servidor de confianza, pero José lo era para Azarías. Así que a José lo respetaban todos allí. A los discípulos les llamó la atención que lo que contaba este José de Arimatea se correspondía con todo aquello que habían escuchado de Jesús y de María. Y otra vez volvía a aparecer este Lamo y este Moscóforo. Todas las fuentes que habían oído se referían a los mismos hechos, personas y lugares. Lo cual incrementaba el interés de los discípulos por Jesús.
Como se ha dicho, en esta huerta vivían muchas personas, pero no eran suficientes cuando se acercaba la época de la cosecha. Este era el peor día para el hermano menor, que se lo pasaba refunfuñando, pues irremisiblemente tenía que ayudar, como todos allí. Y era tanta la productividad de esta huerta, que hacía falta contratar temporalmente mucha más mano de obra. Cierto día, al comenzar esta temporada, Azarías mandó a su hijo mayor a la encrucijada que había camino de Tanis para contratar jornaleros, dándole unas instrucciones muy precisas acerca del salario. Era preciso terminar la recolección en ese mismo día, para que los racimos no perdieran sus propiedades y tener así un valor más alto en el mercado. Por eso se le pagaría un denario a todo hombre contratado expresamente para este día. Ese cruce de caminos era el lugar donde acudían en busca de trabajo todos los hombres desocupados, de la ciudad y sus alrededores. Había allí una gran higuera, y también basura esparcida por el suelo. Y a su sombra se acercaban hombres de todo tipo. Más jóvenes y más viejos, más buenos y menos buenos, hombres de pocas entendederas, otros algo más listos. Y alguno incluso era demasiado listo. El hijo mayor llegó a la higuera de la encrucijada muy temprano y contrató a los primeros hombres que se encontró allí. Habían sido los más madrugadores. Se ajustó con ellos el salario indicado por su padre, y se fueron a la huerta para empezar con la cosecha. A media mañana, el segundo hermano se percató de que harían falta más hombres, o no terminarían en el día. Fue a decírselo a su padre. Azarías lo escuchó y volvió a enviar al mayor a la encrucijada. Ahora había allí más hombres necesitados de un empleador. Se ajustó con ellos en lo marcado por su padre, y se fueron a la huerta. Llegaron estos jornaleros y se incorporaron a sus trabajos. Era mediodía y el segundo hijo paró por un momento para observar el ritmo de trabajo, y había tanto que recolectar que seguía siendo insuficiente. Los dos hermanos hablaron y se lo dijeron a su padre. Y el hijo mayor volvió a mediodía a por más jornaleros. Se ajustó con ellos en el denario estipulado, y nada más llegar, se pusieron manos a la obra. El trabajo corría prisa. Por la tarde llegó ese joven viajero, Lamo. Venía de uno de sus viajes, y paró allí para visitarlos. Azarías y José tu padre, acompañados de este joven, paseaban por el viñedo de la huerta para enseñarle cómo iba el gran día de la recolección. Pero se percataron que todavía quedaba una parte del viñedo sin empezar. Azarías convocó otra vez a su hijo mayor, y lo volvió a enviar a la encrucijada de Tanis. Todo tenía que estar terminado antes del anochecer. Era muy importante. Y así lo hizo. Exactamente igual que las anteriores veces. Pero a esas horas solo estaban allí aquellos hombres menos capaces, a los que nadie había querido contratar anteriormente. Estos serían ya los últimos, y se sumaron al resto de jornaleros. Y juntos pudieron finalizar aquel trabajo en la huerta. Al anochecer, Azarías mandó al hijo mediano para juntar a todos estos jornaleros y proceder al pago. Sí, padre, enseguida voy, dijo este, pero estaba tan atareado con otros asuntos y se le olvidó. Los jornaleros comenzaron a impacientarse porque nadie venía a decirles nada. José,
que se dio cuenta de esto, fue a decírselo a Azarías. El hijo mayor, mientras tanto, estaba preparando en la mesa todo el dinero para pagarles. ¿Dónde está tu hermano? Hace rato que lo envié a traer a los jornaleros para pagarles. Le preguntó Azarías. Y el hijo mayor le contestó, no lo sé, padre. Yo estoy aquí contando el dinero en la mesa, como tú me pediste. Entonces, Azarías, viendo allí a su hijo menor sentado, le pidió: Anda, ve tú a por los jornaleros y tráelos aquí para poder pagarles lo justo. Y este refunfuñó, protestó y se quejó. Él no tenía por qué hacer eso. Bastante había hecho ya ese día. Su padre le insistió, y el hijo menor salió de la casa dando un portazo. Pero al final, llegó hasta ellos el hijo menor, y estos arremetieron contra él por haberlos tenido esperando. Este se disculpó en nombre de su padre, y los dirigió enfrente de la puerta principal para proceder a los pagos. Salió entonces el hijo mayor con la bolsa y los recibos, y fue pagándoles a cada uno el denario acordado. Los primeros jornaleros contratados a primera hora, en cuanto vieron que cobraron lo mismo que los últimos, se encendieron de furia con el hijo mayor. Ya tenían los ánimos calientes y protestaron contra él. El hijo mediano llegó en ese momento y vio lo que estaba sucediendo. Mientras el hijo mayor y el menor intentaban apaciguarlos, este se fue adentro de la casa para avisar a su padre. Se lo encontró charlando con José y el amo. Azarías, en cuanto lo vio, le preguntó preocupado: ¿De dónde sales ahora? ¿Dónde estabas? Pero este le dijo nervioso: Padre, los jornaleros están discutiendo con mis hermanos por el salario, ¿qué hacemos? Y el amo les dijo entonces: No os preocupéis. Vayamos todos nosotros afuera y demos la cara. Por cierto, amigo José, déjame un momento tu vara. Luego te la devuelvo. Y tu padre José se la prestó, porque parece ser que anteriormente esa vara era de este joven. Y el amo le cogió la vara a José mientras le guiñaba un ojo cómplice. Salieron a la puerta principal y vieron a algunos jornaleros con los puños en alto, increpando a los dos hermanos. El amo se puso junto a Azarías, y levantando la vara en alto con las dos manos, dio un fuerte golpe en el suelo. Y el suelo retumbó. Todos a excepción del amo se asustaron y se produjo un gran silencio. Estos jornaleros, enfadados, miraron al amo. Este se quitó el manto, y haciendo unos movimientos malabares se puso la vara sobre sus anchos hombros. El amo tenía un físico imponente. Parecía un atleta o un luchador. Y el amo les habló con su gran vozarrón grave: Escuchad, el señor de la huerta quiere hablaros. Y todos en silencio miraron a Azarías. Y el dueño de la viña les habló de la siguiente manera: Quiero agradeceros todo vuestro esfuerzo y trabajo que habéis desarrollado durante el día de hoy. Todos juntos hemos conseguido el objetivo de esta cosecha. Esta mañana erais hombres desocupados buscando un trabajo. Se os propuso el salario, y vosotros aceptasteis. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No puedo yo hacer con mis bienes lo que quiera? Si no os pareció bien el precio, no haber venido. No os engañé. ¿Por qué nos criticáis? ¿O es que tengo que ser igual de injusto que vosotros con mis cosas y asuntos? Coged lo justo. Lo que acordó en mi nombre mi hijo mayor con vosotros y marchaos en paz. Dicho esto, y persuadidos también por la presencia del amo, los trabajadores cogieron lo suyo y se fueron. Estos salían de la huerta murmurando: Ya habrá más cosechas y querrás contratarnos.
Ya verás entonces. Y por fin, esa noche y gracias al esfuerzo de todos, se pudo recoger toda la cosecha. A la mañana siguiente, llegué a la huerta. Yo era el mercader que trabajaba con Azarías, nos conocíamos muy bien y era mi yerno. Traía carros, caballos de tiro y bueyes, así como palafreneros y capataces para transportar esta cosecha a los diferentes mercados desde el delta del Nilo hasta Tiro y Sidón. Lamos se vino conmigo, pero antes, recuerdo que le devolvió la vara a José y se despidió de tus padres. Decía que tenía que ir a la costa siro-fenicia para unos asuntos. La cosecha de uva de Azarías era un asunto muy esperado en toda la comarca de Gosén. Y este año fue muy comentado el malestar de esos jornaleros. Era la comidilla en las ciudades próximas de Zahón, Avaris y Tanis. Tened en cuenta que los mercaderes hablamos mucho entre nosotros, y por eso me enteré que estas noticias llegaron hasta Alejandría, donde el gobernador fue conocedor de lo ocurrido entre Azarías el extranjero, y estos trabajadores. Y hasta aquí relató este anciano José de Arimatea aquellos sucesos, que concordaban perfectamente con las dos parábolas que previamente les había contado Jesús sobre el reino de los cielos. José de Arimatea y Jesús se quedaron por un momento serios y pensativos. Seguidamente, esto les trajo a la memoria algunos sucesos del pasado de los que nada sabían los discípulos. Y José de Arimatea se quedó allí con ellos, compartiendo enseñanzas y recuerdos durante todo ese día.